Mayo del año 2000, un juez federal en Estados Unidos ordena la división de Microsoft en dos empresas separadas. El argumento: prácticas monopolísticas. El Departamento de Justicia acusaba a Microsoft de usar el dominio de Windows para aplastar competidores como Netscape. En ese momento, Windows estaba instalado en más del 90% de las computadoras personales del mundo. Office dominaba el software empresarial. Microsoft no solo era una empresa, era la infraestructura digital del planeta. La sentencia proponía dividirla en dos: una parte el sistema operativo, otra para el resto del software. Era el mayor caso antimonopolio tecnológico desde AT&T en los años 80. La empresa apeló y en 2001 un tribunal revocó la orden de división, aunque mantuvo restricciones. Microsoft sobrevivió, pero algo cambió. Dejó de ser vista como innovadora, pasó a ser el monopolio que debía ser vigilado. Durante la siguiente década perdió liderazgo en Internet y quedó fuera de las plataformas que definieron la nueva era digital. 2 décadas después, esa misma empresa se convertiría en el socio clave de la revolución de la inteligencia artificial. Invertiría miles de millones en OpenAI, integraría modelos de lenguaje en sus propios productos y volvería a posicionarse como una de las compañías más valiosas del mundo. La pregunta es inevitable: ¿cómo pasó de ser el gigante acusado de frenar la innovación a convertirse en la infraestructura silenciosa detrás de la nueva ola tecnológica? Porque esta no es solo una historia de tecnología, es una historia de poder y de reinversión estratégica. A finales de los años 90, Microsoft no competía en un mercado, controlaba el estándar. Windows estaba presente en más del 90% de las computadoras personales a nivel global. Eso generaba un efecto red: mientras más personas usan un sistema, más valioso se vuelve para todos. Los desarrolladores creaban software para Windows porque ahí estaban los usuarios, y los usuarios elegían Windows porque ahí estaba el software. Un círculo que se reforzaba solo. A eso se sumaba Microsoft Office, el lenguaje corporativo del mundo. Empresas, gobiernos, universidades, todos dependían de ese ecosistema. El modelo era simple y extremadamente rentable. Microsoft cobraba por instalar Windows en cada computadora nueva y cobraba por cada copia de Office. Ingresos recurrentes, altos márgenes, flujo de caja sólido. Ese flujo financió expansión, adquisiciones y guerras competitivas. Cuando apareció el navegador de Netscape, Microsoft respondió integrando Internet Explorer dentro de Windows, gratis, no como producto separado. La estrategia fue efectiva, pero también fue el núcleo del caso antimonopolio. En ese momento Microsoft era vista como imparable, pero mientras defendía su imperio del escritorio, algo empezaba a cambiar en el horizonte. La web crecía, los buscadores aparecían y la próxima plataforma no sería el PC, sería Internet. Y ahí Microsoft no tendría el mismo control. A comienzos de los años 2000, Microsoft seguía siendo rentable, pero ya no era el centro de la innovación. La web desplazó al escritorio como plataforma principal. En búsquedas, Google tomó la delantera. En dispositivos móviles, Apple redefinió el mercado con el iPhone en 2007. Luego Android consolidó un nuevo ecosistema. Microsoft intentó competir. Lanzó Bing en 2009, desarrolló Windows Phone, invirtió miles de millones, pero no logró escala. En móviles, la cuota de mercado fue marginal frente a iOS y a Android. Los desarrolladores no priorizaron su plataforma. El efecto red ahora jugaba en su contra. En 2013, Microsoft compró la división móvil de Nokia por más de $7.000 millones. La apuesta no funcionó. Años después, la empresa reconoció pérdidas millonarias relacionadas con esa adquisición. Mientras tanto, otra transformación avanzaba en silencio: la computación en la nube. Amazon con AWS comenzó a liderar ese mercado desde mediados de los 2000. Microsoft tenía recursos, tenía talento, pero estaba reaccionando, no liderando. La empresa que dominó el escritorio había quedado fuera de las plataformas que definían el nuevo ciclo tecnológico. Y cuando un gigante deja de marcar la agenda, la pregunta no es si genera dinero, la pregunta es si todavía define el futuro. En 2014, esa pregunta llegó a la sala del directorio y la respuesta implicaba cambiarlo todo. Febrero de 2014, Satya Nadella asume como CEO de Microsoft. Venía del área de nube y entendía algo clave: el futuro ya no estaba en vender licencias instaladas en un PC, estaba en servicios conectados, computación en la nube, ofrecer almacenamiento y capacidad de procesamiento a través de centros de datos remotos accesibles por Internet. La prioridad pasó a ser que Microsoft estuviera presente en cualquier dispositivo, incluso si no era Windows. Office llegó al iPad. Microsoft empezó a colaborar más con el ecosistema abierto, la cultura interna se volvió menos defensiva y la nube comenzó a escalar. Gobiernos
Gobiernos contrataban infraestructura, corporaciones adoptaban servicios en la nube para reducir costos y ganar flexibilidad. Modelos de suscripción, ingresos recurrentes, relaciones de largo plazo, mayor previsibilidad financiera. En paralelo, Microsoft realizó adquisiciones estratégicas. En 2016 compró LinkedIn por $26.000 millones. En 2018 adquirió GitHub por $7.500 millones. Estaba posicionándose en la infraestructura que sostendría la siguiente ola tecnológica. El escenario estaba listo, faltaba el movimiento decisivo. En 2019, Microsoft invirtió $1.000 millones en OpenAI. En ese momento, la inteligencia artificial generativa no era un fenómeno masivo. Modelos de lenguaje entrenados con grandes volúmenes de datos, pero todavía lejos del uso cotidiano. Microsoft se convirtió en el socio exclusivo de infraestructura en la nube de OpenAI. Eso significa que los modelos serían entrenados y ejecutados sobre Azure. Más demanda de cómputo, más consumo de servidores, más dependencia de su nube. En 2022, OpenAI lanzó ChatGPT. Por primera vez la inteligencia artificial generativa se volvió masiva. En 2023, Microsoft amplió su inversión con un acuerdo multianual valorado en decenas de miles de millones de dólares. Integró modelos de OpenAI en su ecosistema. La estrategia era clara: no competir frontalmente con cada aplicación, sino integrar la IA dentro de productos que ya usaban millones de empresas. La IA dejó de ser solo una interfaz convencional, se convirtió en una capa adicional de productividad. Cada interacción, cada consulta, cada modelo entrenado corría sobre su infraestructura. La inteligencia artificial generativa no funciona sola. Entrenar modelos avanzados requiere miles de procesadores trabajando en paralelo durante semanas o meses. Procesadores especializados como las GPU de Nvidia se volvieron esenciales y esas GPU viven en centros de datos. Ahí es donde entra Microsoft. Azure ya era una de las 3 grandes plataformas de nube del mundo. Si la IA es la nueva capa de software, la nube es la autopista. Y Microsoft controla una parte significativa de esa autopista. La compañía volvió a situarse entre las más valiosas del mundo por capitalización bursátil. Pero esta vez no por un sistema operativo instalado en computadoras, sino por ser el proveedor de la capacidad que impulsa modelos de inteligencia artificial a escala global. La pregunta ahora es diferente. ¿Estamos frente a una nueva concentración de poder tecnológico? Porque cuando la infraestructura y la inteligencia se combinan en pocas manos, el impacto deja de ser solo empresarial, se vuelve estructural. Gobiernos utilizan Azure para almacenar datos, empresas migran operaciones críticas a su nube, corporaciones integran herramientas como Copilot en su flujo de trabajo diario. La narrativa cambió, ya no es solo el proveedor del sistema operativo, es proveedor de infraestructura crítica. Microsoft ya no compite solo por usuarios individuales, compite por contratos empresariales, acuerdos gubernamentales y ecosistemas completos de productividad. Y mientras otras compañías desarrollan modelos propios, Microsoft juega en 2 niveles. Integra inteligencia artificial en productos finales y vende la infraestructura que permite entrenarla. La empresa que hace 2 décadas estuvo cerca de ser dividida por monopolio, hoy opera en un entorno donde la infraestructura digital vuelve a concentrarse en pocos actores. La diferencia es estratégica. Se trata de convertirse en el proveedor indispensable de la nueva capa tecnológica. Y cuando una empresa se vuelve indispensable, el poder no desaparece, se transforma. Ahora, la historia de Microsoft no es solo la historia de una empresa, es la historia de cómo el poder tecnológico puede cambiar de forma. Del software instalado en un escritorio a la infraestructura distribuida en la nube. Y ahora a la capacidad de cómputo que sostiene la inteligencia artificial global. Y mientras el debate público sigue discutiendo si la inteligencia artificial concentrará poder económico, Microsoft ya ocupa un lugar central en la arquitectura que hace posible esa transformación. El gigante acusado de monopolio aprendió algo que muchos imperios tecnológicos descubren tarde. El control absoluto de una sola plataforma es frágil. La construcción de una infraestructura indispensable es mucho más duradera. La pregunta que queda abierta no es solo sobre Microsoft, es sobre el futuro de la economía digital. Si la inteligencia artificial se convierte en el nuevo estándar de productividad global, el poder tecnológico se concentrará inevitablemente en quienes controlen el cómputo y los datos. Porque la historia de Microsoft muestra algo claro. Las empresas no siempre desaparecen cuando pierden un modelo. A veces sobreviven cambiando el lugar desde donde ejercen el poder. Gracias por acompañarme hasta el final. Si este análisis te aportó valor, suscríbete a este canal, no lo olvides. Y si quieres saber qué hago en tiempo real, puedes seguirme en mis redes sociales como @FredInvierteOficial. Y si este video te gustó, ya sabes lo que tienes que hacer. Así que nos vemos en el próximo.